Teniente, buenísimos días. Muy buenos días. Bueno, día raro. Permítame que empiece por aquí, por el petróleo. Ayer cayó de $80 por primera vez en un año prácticamente, desde enero del año pasado. Pero claro, todo esto tiene que ver con las tensiones que está habiendo. No sé si le ha dado tiempo a ver las 3 medidas que ha puesto sobre la mesa Rusia para intentar combatir el tope al precio del crudo que le impone el G7, Europa y Australia. Dice que la primera sería un veto total a los países que le vetan, es decir, que tú me lo quieres comprar a 60, pues no te lo vendo. La segunda sería un veto a los contratos que lleven topes de exportación, es decir, que a lo mejor tú lo compras a través de un tercer país y ese tercero no lo ha comprado con un tope, en ese caso sí te lo venderían, pero todo lo demás estaría vetado, así que en realidad la medida sería prácticamente la misma, porque los contratos con Europa ahora vienen todos con veto. Y la tercera medida, que sería, entre comillas, más laxa, tendría que ver con que admitiría los contratos con descuento, pero no aquellos que llevasen descuentos topados. Es decir, que si tienen que ver con el mercado o con cualquier otra cosa, pues, en fin, que en realidad son 3 opciones que a Europa, al G7 o a Australia, le vienen a dar lo mismo. Viene a ser que me pones un tope, pues no lo vendo. Esto es lo mismo que cuando Rusia puso el principio del fin de la hegemonía del dólar, exigiendo a los países que le pagaran en rublos. Claro, todos los países rasgaban las vestiduras, no vamos a hacer esto. Y Rusia les puso un sistema que era exactamente lo mismo, pero en el que salvaban la cara si querían. Y todos pasaron por el aro. Y ahora todos pasarán por el aro, porque cuando tú necesitas una materia prima y quien te la va a vender tiene mercados alternativos como tiene Rusia, él es quien va a fijar las condiciones, no tú. Lo que pasa es que parece ser que estos mandatarios a las órdenes de Estados Unidos, todos los presidentes europeos y cargos importantes en la Comisión Europea, pues tienen que salvar la cara o tienen que de algún modo intentar hacer ver que justifican su papel. Tenéis un colaborador fantástico que estos días explicaba muy acertadamente que la OTAN es una alianza defensiva, no es una alianza comercial. ¿Qué hacen los países europeos poniendo topes al precio del gas y del petróleo rusos? Bueno, pues el ridículo, porque Rusia les va a colocar la posibilidad de que salven la cara, pero paguen exactamente lo mismo. Y eso es seguramente lo que se incluye en esas medidas. No las conozco al detalle, tú las acabas de explicar, te lo agradezco, pero básicamente confirmas que Rusia está diciendo, bueno, os voy a hacer lo mismo que con el rublo. Vais a pagar en rublos, pero os voy a dar la oportunidad de que quedéis bien. Vale, lo mismo. Quedar bien seguramente significa que en realidad incluso se va a incrementar el precio del petróleo, porque lo que parece evidente es que la tercera opción es la de quedar bien, que es la de otro país te lo compra con algún tipo de descuento que tiene que ver con el descuento del Brent, pero sin topar, y a ti te lo venderá luego como quiera. Así que la cosa ya veremos cómo acaba. ¿Qué es lo que ha pasado durante estos meses? Es decir, Europa, cada vez que ha dicho que no compraba petróleo ruso, se lo estaba comprando a Rusia por mediación de India o de China. En fin, dato de balanza comercial, cambiando de asunto, Alberto, dato de balanza comercial en Alemania, ojo, es mala, porque evidentemente las exportaciones, o sea, la balanza en conjunto, el superávit se ha ido a 0, pero esperábamos una caída del 0,7, o sea, hasta el menos 0,7, ¿se entiende? Y venían de un 2,5 de crecimiento, en torno al 2,52. Es decir, se dan un bofetón, pero un pelín menos de lo esperado. ¿Va a conseguir Alemania darle la vuelta a todo esto antes de contraerse e ir a recesión el año que viene? Seguramente no, pero fíjate que mientras tanto conseguirá maquillar los datos cuando le interesa. Y es que ahora le interesa porque el mercado alemán, la bolsa alemana, ha subido del orden de un 22% durante prácticamente un mes, desde octubre hasta noviembre. Luego ha estado otro mes, el último, prácticamente lateral. ¿Y por qué digo que lo maquillarán mientras les interese? Y es que una vez que has subido tu mercado y te interesa liquidar títulos, vender títulos, tienes que dar una sensación lo menos negativa posible. Alemania tiene su economía destrozada y la tiene destrozada porque ha sentado las bases para que su economía se vaya a pique, aceptando, volviendo al principio de la conversación, que Estados Unidos genere una guerra que justifique la energía cara que va a pagar Alemania durante los próximos años. Eso es la guerra de Ucrania, el intento de Estados Unidos de hacer no competitiva a la industria alemana que tenía el privilegio de una energía muy barata de Rusia. Y eso implica que su economía está tocada de muerte, con lo cual, a la segunda parte de la pregunta,
que la economía alemana va a ir a pique, sí, va a ir mucho peor, pero antes hay que intentar maquillar los datos, en este caso de balanza comercial, para que quienes están buscando en el mercado qué comprar, sigan buscando en el mercado qué comprar y no qué vender. Por eso el mercado alemán durante las últimas 3 semanas se ha mantenido tan lateral y por eso probablemente de aquí a unas semanas veamos ciertos recortes en el mercado en general y en el alemán en particular. Pues a ver el guantazo, porque al final se van a ir volviendo, si me permiten la comparativa, ya saben, entre halcones y palomas, los más agresivos, los que quieren subir más tipos y los que menos en el Banco Central Europeo. Al final se van a convertir en palomas. Estos que habían sido muy agresivos durante un tiempo van a acabar pidiendo incentivos en el Banco Central Europeo. ¿O cómo ve usted este asunto? Todo este discurso de palomas, halcones y demás es terrible para el especulador. Fíjate, como yo ahora mismo he explicado durante estas últimas semanas, que lo normal es que tras las subidas del mercado viéramos noticias positivas para que el sistema financiero coloque sus acciones, hay algo que no se recuerda en cada intervención de la FED o en cada intervención de modificaciones de tipos de interés del Banco Central Europeo. Y es que los bancos de inversión que colocan el papel y compran las acciones con el sentimiento negativo en el mercado, saben, por lo menos con 3 meses de antelación, cuáles van a ser esas decisiones. Es decir, que si usted va al mercado a tomar una decisión en función de lo que diga la FED o el Banco Central Europeo, está en manos de esos bancos de inversión. Con lo cual, tengan muchísimo cuidado con todo ese baile de palomas, halcones, ahora cambio, ahora vuelvo, porque es algo que para usted quizás en ese momento es una noticia y sin embargo para quienes dominan el mercado es un plan preestablecido. Bueno, cierta teoría conspiranoica, si me permite, Alberto, pero es verdad que se ajusta a la red. Es una noticia. No, José, no. Es una noticia de hace 6-7 meses que fue un escandalazo en el que nos enteramos, y fue el Wall Street Journal el que lo publicó, que eso que parecía una gran sorpresa para todo el mundo, los bancos de inversión ya lo conocían. No es conspiración, es información, José. No, perdóneme, no me refería a conspiración la suya, sino conspiración de fondo. Sí, claro. El dinero es conspiración siempre, claro, eso ya lo sabes tú bien, que llevas muchos años en esto. No me refería a la suya, sino a esa conspiración, ese entramado que efectivamente vamos conociendo y que no es lo último. Ayer conocimos también, por ejemplo, que Commerzbank en los años de la crisis del ladrillo, en los años previos, incluso en los años de la crisis del ladrillo, Commerzbank pactaba precios con Rabobank y con otras entidades que todavía no han salido a la luz con el tema del mercado de deuda soberana, ¿no? Intentando que los tipos se colocasen que la deuda se colocase a un tipo u otro, perdone. En fin. Claro, el sistema financiero tiene entrelazados sus tentáculos en la política. Implica que el político lo único que le pide a la banca, o en este caso también, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, del caso de las eléctricas, le pide a las eléctricas, tú hablabas ahora mismo de Rabobank, es decir, hablas de la banca. Lo único que le pide el sistema financiero, el sistema político al sistema financiero es que sea decoroso, es decir, que no haga mucho ruido. Cuando hace ruido, es decir, cuando se le van la corrupción de las manos al sistema financiero, el político intenta imponer unas medidas muy rimbombantes, pero que en realidad ni siquiera llegan a todo el dinero que ha ganado con corrupción ilegalmente el sistema financiero. Pero vamos, cuando vemos a un político salir de la política, irse a las eléctricas o irse a la banca, simplemente estamos asistiendo a la compensación, al agradecimiento por parte del sistema financiero o energético a ese político por los servicios prestados. Siempre hay conspiración, efectivamente, a la hora del dinero y a la hora del poder, siempre. Un par de cuestiones más, Alberto. La primera, me hablaba antes del rublo, del dólar. ¿Cree que es una semana importante para las divisas? No le hablo solo de las cripto, que cada semana nos dan alguna susto o alegría, depende de quién tenga qué, entre quiebras y subidas. Pero le hablo de un dólar que poquito a poco es verdad que va como decayendo y que sin embargo se intenta aferrar a su propia fortaleza. Hay medidas incluso tomadas como por el Ejecutivo estadounidense ayer, intentando que los fabricantes de chips chinos también volvieran a entrar en el mercado porque a sus empresas les están faltando materias y por lo tanto intenta que sus empresas vuelvan a tener esa fortaleza otra vez, que todo vuelva a ser más en dólares. Es decir, medidas que van encaminadas a ese empuje, pero con el Banco Central y con la Reserva Federal en el horizonte de la semana que viene, esta es una semana para que el dólar o el euro hagan ¿qué? Vale, que continúe el euro subiendo algo más, claro, porque fíjate, cuando hablamos en los últimos 8 o 9 meses,
el preguntarnos si esta semana es importante para las divisas siempre tiene la misma respuesta. Sí, es importante porque estamos viviendo en una vorágine de situaciones geopolíticas cambiantes que afecta a las divisas. Y lo normal es que tras el gran sentimiento negativo que tú describías hace un momento, que efectivamente se produjo cuando Rusia entra en Ucrania, lo que vemos es que una vez que el euro se ha desplomado, euro, libra y todas las monedas referenciadas económicamente al dólar, el rublo no lo está. Entonces, todas esas monedas referenciadas al dólar han tenido unas caídas enormes y con ello un gran sentimiento negativo. ¿Qué pasa? Que cuando todos los operadores del mercado ya han asumido que el euro va a caer, pues obviamente ese sistema financiero que conoce todo mucho antes de que suceda, compra esa divisa y la hace rebotar como estamos viendo durante estos últimos 2-3 meses con respecto al euro. Y técnicamente además tiene un objetivo relativamente claro. En especulación no hay nada nunca especialmente claro, pero en este caso relativamente claro sí lo hay porque lo normal es que el euro todavía continúe durante esta y las siguientes rebotando algo más hasta zonas de 1,06, 1,07. Cuando llegue a esa zona, lo normal es que suceda algo mágico, maravilloso, inesperado, que haga parar al euro y lo haga de nuevo recortar. A tiempo estamos de ir a verlo. Le decía dos, vamos casi con la última. El Banco Central Europeo está diciendo que ve la inflación en el 3%, pero en 3 años. El ritmo de... Sí, permítame que me ría yo también. De aquí a 3 años va a llover. Claro, pues podemos hacer predicciones o no. Pero, ¿dónde ve usted en realidad la inflación? ¿Hasta qué punto van a subir los tipos? Y aprovecho para hilarlo con el final de la pregunta. Para el consenso de negocios televisión, ¿qué le apunto de subida del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal para la semana que viene? El Banco Central Europeo hace lo que le digan en Washington. Si en Washington le dicen 0,50, será 0,50. Así es que probablemente lo normal es que sean 0,50. Puede ser que como Estados Unidos comenzó antes las subidas, pues le digan a Lagarde, oye, mira, puedes subir un 0,75, mientras nosotros probablemente, como viene anunciando, no sé si cumplirá sus anuncios Powell, en la Reserva Federal subimos solamente 0,50. Lo que hay que tener en cuenta es un dato. Mira, hace cosa de 2-3 meses, José Antonio hacía un vídeo fantástico en el que explicaba cómo cada vez que la inflación se ha disparado en el mundo, pues no se ha podido retener pues prácticamente en 10 años, según qué país, porque ha habido algunos más rápidos y otros menos rápidos. Pero claro, que te digan ahora, cuando te han estado vendiendo la mentira de que era el 2% de inflación algo deseable durante los últimos 20 años, cosa que es falsa, a la gente no le debe nunca resultar indiferente que le empobrezcan un 2%, ahora te dicen que va a ser el 3% lo que vamos a alcanzar en 3 años, cuando lo del 3% se llevaba escuchando pues para 1 o 2 años durante los últimos 2-3 meses. Es decir, que no tienen ni idea de lo que va a pasar. Y van de algún modo tomando decisiones según la ola vaya en un sentido o en otro. De manera que no me lo creo. Y aunque me lo creyera, me seguiría pareciendo un robo absoluto. Porque la inflación es un robo, sea del porcentaje que sea. Incluso de ese 2% que te hablaban que engrasaba la economía. Eso es un robo de las élites a la ciudadanía. De manera que, bueno, sea lo que sea, les están a ustedes robando. No será, Alberto, porque no de titular es usted, como siempre. Sí. Es verdad, en todo caso, que el objetivo de inflación que comenta Alberto del 2% es absolutamente arbitrario. Podría ser del 2, del 3, del 7 o del 14, porque lo pusieron ellos. Exacto, lo pusieron ellos. Es decir, no era algo que en ningún momento se dedujera de las circunstancias de la economía. Es un robo, es un impuesto que pagan los ciudadanos a la banca, a la gran banca. Perdona. No. Y luego hay políticas de control de esto que, bueno, a algunos les salvan y a otros les provoca problemas. Como dice Alberto, aquí José Antonio Binder, el CEO y director de Negocios y Televisión, dijo efectivamente en un dato que se tardaba 10 años en controlar la inflación, pero le doy yo otro. Hay veces que simplemente por intentar controlar la inflación no te importa y te cargas la economía de otros países. Hablo en 1994, por ejemplo, Alan Greenspan derribando la economía de México y con ello posteriormente Brasil y Argentina. En fin. Exacto. Alberto Iturralde, analista independiente. Le dejo que tenemos también datos de crecimiento de la zona euro del PIB a las 11 y vamos a ver qué pasa ahí y si nos fiamos de él o no. Abrazo fuerte y gracias. Un fuerte abrazo, gracias.
Nosotros volvemos a mirar a ese